Bueno, en esta segunda clase, que corresponde al día viernes 15 de marzo de 2024, vamos a hablar de la parte fundamental del que distingue a las ciencias naturales de las ciencias exactas, que serían la matemática y la lógica, aunque algunos miembros de esta cátedra pueden pensar que esas no son ciencias. eh, y que se trata de la medida, ¿no? La medida es algo, como vimos en las clases anteriores, la parte fundamental, es la parte donde uno contrasta las ideas con la realidad, con el significado que uno le pueda dar a la realidad en cada caso, al menos con la naturaleza, o con lo que detectamos de la realidad. ¿Sí? Es en esa comparación que toma consistencia la ciencia, cuando lo que yo pienso, opino o se me ocurre, lo contrasto con lo que ocurre afuera de mi cabeza. Eso es lo que los griegos no hacían y se quedaron en la filosofía, y es el paso de la filosofía a la ciencia, en tanto tratar de encontrar modelos, ideas que tengan correlato con la realidad y que me permitan entenderla y predecirla. Entonces, la medida es el momento crucial de cualquier ciencia natural y, por supuesto, de la física. Entonces, habíamos dicho que como la física es una ciencia natural, las afirmaciones que hace deben estar comparadas con observaciones experimentales y deben ser compatibles con esas observaciones experimentales. Si yo digo que al soltar un objeto en la superficie de la Tierra va hacia arriba, está bien, lo puedo decir un montón de tiempo, pero cuando lo contraste contra los experimentos me va a decir, va a resultar que eso es falso y no va a ser una hipótesis válida. Las observaciones experimentales, además, no alcanza con que sean cualitativas. ¿Sí? En un principio puede ser, si yo digo que suelto los objetos y van hacia arriba cuando están en la superficie de la Tierra, puedo comparar con cualquier experimento en donde veo que cuando suelto un objeto va hacia abajo, cualitativamente, o sea, sin entrar en un detalle numérico, y ya inmediatamente me doy cuenta que mi hipótesis es falsa. Ahora, si yo digo que van hacia abajo, pero que van hacia abajo con una cierta aceleración, cuando hago el experimento, efectivamente va hacia abajo, cualitativamente tengo razón, pero tal vez la aceleración que predije con mi modelo no es la que termina sucediendo en la realidad, en el experimento, entonces mi modelo también está mal. ¿Sí? Entonces no alcanza con que el modelo describa cualitativamente la realidad, sino que tiene que, para ser un buen modelo robusto, tiene que describirla cuantitativamente, o sea, en cantidades, en los números. ¿Sí? A veces sí hay modelos cualitativos que más o menos me pueden llegar a decir cómo se comporta algo sin entrar en el específico de exactamente cómo va a ocurrir, con qué valores. Pero en general, sobre todo en física, que es la ciencia natural más fundamental y por ende la más formal, en el sentido que es la que está más expresada en términos matemáticos bastante precisos, la cuantización de lo que se mide es fundamental. Entonces, las observaciones experimentales deben ser cuantificadas. Entonces eso implica la medición. ¿Sí? Yo no puedo decir, bueno, la mesa es larga, tengo que decir qué tan larga es la mesa. Medir, decir qué tan largo es algo, significa compararlo con un patrón. ¿Qué es un patrón? Es un objeto o una referencia, eh, en principio, que tiene algún tipo de acuerdo entre un montón de gente. Cuanto más grande sea ese acuerdo, más universal va a ser ese patrón y mejor va a funcionar, porque yo voy a poder decir, hoy estamos todos más o menos de acuerdo, estamos todos perfectamente de acuerdo en cuánto mide un metro, cuánto implica un metro, la longitud metro, cuánto es, qué longitud tiene un objeto de un metro. Eh, y entonces yo digo un metro acá, digo un metro en Francia, digo un metro en China, y todos van a entender de qué estoy hablando. Cuanto más extendido está el uso de ese patrón, mejor es el patrón, porque me va a permitir comunicar un resultado experimental en más lugares. ¿Sí? Exceptuando, de hecho, los países anglosajones como Reino Unido y Estados Unidos, el resto del mundo usa el sistema métrico o sistema internacional, que es lo razonable. Lo otro es un espanto que no tendría por qué seguir existiendo. Bien, entonces, el proceso de medición podemos separarlo en tres etapas generales, ¿no? O tiene tres componentes fundamentales. El objeto que quiero medir,
En este caso digo la longitud de esta mesa. Podría ser, de cada objeto físico, yo puedo sacar mucha información, más de un dato. Si puedo, de la mesa puedo decir cuánto mide, de qué color es, cuánto pesa, a qué temperatura está, en qué posición está. Hay muchas cosas que yo puedo medir de un objeto. Eh, entonces, acá nos vamos a remitir, por ejemplo, a la longitud de la mesa. Entonces, tengo el objeto que quiero medir, defino qué propiedades de ese objeto quiero medir, eso es importante. Tengo, como acabo de decir, hay muchas propiedades que puedo medir de un objeto. Defino el instrumento de medida que voy a utilizar para medir esa propiedad. Si fuera temperatura, usaría un termómetro, pero como es la longitud, voy a usar lo que se llama una regla, que es una varilla de algún material rígida, porque la idea es que no se deforme. Puede ser una cinta métrica también, que no es rígida, pero la idea es que la longitud del instrumento de medida sea fija, sea estable. Y el patrón, ¿no? Yo voy después a llevar esto a comparar con mi metro patrón y voy a decir cuántos metros mide la mesa, pero lo más práctico, que es lo que ocurre usualmente, es que el patrón esté impreso o acompañe al objeto de medida, ¿no? Para yo después no tenga que hacer una segunda etapa en la que comparo mi objeto de medida, mi instrumento de medida con el patrón. En general, el patrón está directamente ya puesto sobre el objeto, como en el caso de una regla, en donde es una varilla rígida que tiene marcadas los centímetros y los milímetros. ¿Sí? Objeto a medir, la propiedad que quiero medir bien definida, el instrumento de medición y el patrón de esa magnitud. Y además tengo que indicar cómo mido, ¿sí? Porque, qué sé yo, si yo quisiera medir la temperatura de la mesa, tengo que decir, bueno, para medir la temperatura de una mesa con un termómetro, tengo que poner en contacto térmico el termómetro con la mesa y esperar a que la temperatura del termómetro se equipare a la de la mesa y entonces ahí yo tomo la lectura. Eso es una indicación de cómo medir la temperatura de la mesa con un termómetro. Si yo medí la temperatura de la mesa con una pistola, con una cámara termográfica, bueno, ahí simplemente tengo que apuntar hacia la mesa y ver qué color o qué valor me aparece en la pantalla. Si yo quiero medir la longitud de una mesa con una regla, lo que tengo que decir, bueno, apoyo el cero de la regla en uno de los extremos y veo con qué parte de la regla coincide el otro extremo. ¿No? Si la regla es más larga que la mesa. Si la mesa es más larga que la regla, bueno, lo que tengo que hacer es apoyar el cero en uno de los extremos, marcar dónde está el otro extremo de la regla, o después apoyar el cero en ese otro en esa marca, y así hasta que llego al final de la mesa y veo dónde queda. ¿Sí? En general, el valor numérico que obtengo de cualquier medición es un número real. Ya van a aprender en álgebra cuáles son los conjuntos de números. Los números reales son los números que se utilizan en general en la vida cotidiana, que comprenden a los naturales, a los enteros, que son los naturales, que son los que usamos para contar, los enteros, que son los que se pueden expresar como fracción, y los irracionales, que son los que no se pueden expresar como fracción, como por ejemplo el número pi. Bueno, cualquiera de esos números puede ser un resultado de una medida, pero obviamente cuando yo voy a reportar, le voy a contar a alguien cuánto obtuve en la medida, no puedo reportar un número real con infinitas cifras. En algún lado tengo que cortarlas. ¿Sí? De por sí, mi medida no va a tener infinitas cifras porque las divisiones de mi objeto, de mi sistema de medida no son infinitas. Entonces yo voy a poder ver que quede a lo sumo entre dos liñitas y ahí ya vamos a ver cómo lo expresamos. ¿Sí? Si tengo una regla graduada en milímetros, a lo sumo puedo precisar hasta la mitad de un milímetro o un milímetro, depende de cómo quieran verlo. ¿Sí? Entonces el método para medir un objeto, por ejemplo un lápiz con una regla, sería colocar el extremo del lápiz en el cero de la regla y ver con qué marca o a qué marca está más cerca o de qué marca está más cerca el otro extremo del lápiz. Que lo más probable que pase, que el otro extremo del lápiz no esté exactamente sobre una marca, sino que esté entre dos. Bueno, entonces si estoy entre dos marcas, ¿cómo expreso ese valor? Si está entre 23 y 23,5 centímetros. Tengo diferentes opciones. O sea, de nuevo, no puedo reportar infinitas cifras decimales. Ni siquiera conviene reportar muchísimas cifras decimales. Entonces, sí o sí, siempre, 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 esto grábenselo porque es el peor pecado que pueden cometer en esta materia es no hacer esto. Los resultados experimentales se expresan como un intervalo, no como un número exacto, porque nunca son números exactos, porque la resolución de mis instrumentos nunca es exacta, nunca tengo hasta la posición, por un lado, el instrumento no tiene infinitas divisiones y nunca voy a reportar hasta la posición del último átomo
si eso además fuera posible clásicamente, de mi objeto. ¿Sí? Entonces siempre se reportan intervalos. ¿Cómo se reportan? Bueno, puedo decir que está entre 20, que el largo L de mi lápiz pertenece al intervalo 23, 23,5, o sea que está entre 23 y 23,5 centímetros. Importante. O lo que es más usual en ciencia experimental es dar el centro, después vamos a ver por qué esto es así, y no es lo mismo que esto, el centro del intervalo, yo digo que está entre 23 y 23,5 centímetros, bueno, digo que el valor que yo voy a reportar es 23,25 centímetros, que es el número que está entre medio de estos dos, más menos 0,25. ¿Qué significa? Que 23 está en algún lugar centrado en 23,25 más 0,25 menos 0,25, que es lo mismo que decir, o casi lo mismo en realidad, veremos después que no, entre 23 y 23,5. ¿Sí? La notación moderna para decir esto mismo es 23,25 entre paréntesis 25. Estos dos números afectan a estos dos números. Significa que es más 25 acá menos 25 acá. Lo mismo que lo de arriba, pero con la notación moderna. Vamos a ver que la gente que se dedica como profesor Wolver, que está en otra comisión, que se dedica a física de partículas de alta energía, como ellos trabajan con datos del LHC, del CERN, ellos nunca usan esta notación, porque muchas veces ellos tienen errores asimétricos, no está en el medio el valor que reportan y es más 0,25 menos 0,15, por ejemplo, por cuestiones que después vamos a tratar de entender, pero el resto de la física y de las ciencias naturales reporta los valores de esta manera. Después vamos a ver bien cómo se hace esto, pero se va entendiendo. Entonces, de nuevo, repito y repetiré, todo resultado experimental o que derive o que involucre en su construcción como resultado algún dato experimental va a tener que ser expresado como un valor representativo acompañado de un rango, de un más menos, podremos decir, que llamamos incerteza. ¿Sí? Porque es la incerteza que tenemos en qué parte de ese intervalo está el valor verdadero en algún punto, o el que queremos obtener. Van a ver, en algún caso, podrían encontrar, si se meten en Wikipedia o algunas fuentes de datos, donde los valores experimentales, por ejemplo, la masa de la Tierra, no tiene una incerteza asociada. En ese caso, lamentable, digamos, en ese caso que no corresponde a un reporte científico, sí está cuando es una cosa divulgativa, pero no corresponde a un reporte científico. En ese caso lo que se asume es que el valor tiene un más menos 1 en la última cifra. ¿Sí? Por ejemplo, acá, si uno encuentra que la masa de la Tierra es 5,9722 por 10 a la 24 kilogramos, se supone que es 59722 por 10 a la 24 más menos 0,0001, o sea, fíjense, un 1 acá, más por 10 a la 24 también, pues si no, es otro número, kilogramos. Y que se denota así. ¿Sí? Esto después, si quieren, podemos discutir más cuando tengan que hacerlo. No vamos a admitir en esta materia de ninguna manera, y en esta ni en ninguna otra materia experimental que tengan en la carrera, valores sin sus incertezas explícitas, o sea, así o en todo caso así. Cualquier cosa que sea un valor único está mal. Porque claramente no es lo mismo decir que algo está en 1 metro más o menos medio metro, entonces está en un intervalo de 1 metro, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, mi heladera está a 5 metros mío más o menos 20 centímetros. Eso significa que está entre 4,8 metros y 5,2 metros mío de distancia. Bueno, no es lo mismo decir que está a 5 metros más o menos 0,2 o 2 centímetros que a decir que está a 5 metros más o menos 1 metro. Entonces ahí estoy siendo mucho más impreciso. La incerteza es mucho más grande. Estoy diciendo que está entre 4 y 6 metros mío de distancia. ¿Sí? No es lo mismo. Entonces con el valor central no alcanza. Siempre hay que reportar la incerteza que tengo. Y vamos a ver un ejemplo al final que va a ejemplificar esto. Entonces yo reporto el valor central de mi intervalo y las dos cotas, la inferior y la superior. El central menos delta L, o sea, el delta se llama la incerteza, L porque es el largo del lápiz, y el central más delta L.
A delta L se llama incerteza absoluta, ¿sí? Porque están unidades absolutas. Si L está en centímetros, delta L está en centímetros y me dice el tamaño de mi intervalo. Pero también, que bueno, como dijimos, se escribe así, en el caso del lápiz. Pero también me podría interesar la incerteza relativa, porque si yo te digo que tengo una incerteza de 1 metro, no es lo mismo tener una incerteza de 1 metro en la posición en la distancia que tengo de acá a Mercurio, que son millones de kilómetros, a tener una incerteza de 1 metro en la distancia que tengo a mi heladera, en mi departamento. Está claro que ese metro significa cosas distintas, o sea, tiene otro peso en una distancia del orden de 1 metro, o sea, de 5 o 6 metros, que en una distancia de millones de kilómetros. Entonces ahí donde me interesa muchas veces ver cuál es esa incerteza, cómo es relativa al valor que yo estoy midiendo. ¿Sí? La incerteza relativa en este caso sería 0,25 dividido 3,25, ¿sí? Que es del orden del 10%, de 0,1. ¿Sí? Si yo tuviera una incerteza de 0,25 centímetros en una distancia de 10 kilómetros, sería muchísimo más chica la incerteza relativa. Entonces eso significa que mi medida es mucho mejor, por más que tenga la misma incerteza absoluta. No es lo mismo errarle por 10 centímetros en 1000 kilómetros que errarle por 10 centímetros en 2 metros. ¿Sí? Y después la incerteza porcentual, que es la misma incerteza relativa multiplicada por 100, para decir que en este caso la incerteza es del 10%. 0,1 es lo mismo que 10%. Bien. ¿De dónde sale esa incerteza? ¿Por qué puede ser? Primero, bueno, está lo que acabamos de decir, que es la escala de instrumentos, esa es una inicial, pero hay otras razones por las cuales yo puedo tener incerteza, que no son solo la escala de instrumentos, inclusive la incerteza puede ser mayor que la escala del instrumento, que la última división del instrumento. Puede ser variaciones en la calibración, que mido con diferentes instrumentos y todos me dan cosas distintas. Puede ser que midan diferentes personas con el mismo instrumento y vean que cae en diferentes lugares, el extremo del lápiz, por ejemplo. Puede ser que el mismo instrumento afecte al sistema, podría pasar lo que se llama error de inserción. No es lo mismo medir la temperatura del mar con un termómetro que medir la temperatura de una gota con un termómetro. Si mido la temperatura de una gota, muy posiblemente el termómetro afecte la temperatura de la gota. Y después está la inestabilidad de la propia magnitud. Si yo quiero medir la temperatura en mi habitación, muy posiblemente no sea la misma acá debajo de la luz que en un rincón oscuro, que en una esquina, que arriba, que abajo. Entonces yo tengo que dar un solo valor para la temperatura de toda la habitación. Lo que voy a tener que dar es un valor promedio, intermedio, más menos las variaciones que encuentre por la habitación. Entonces, esto es muy común. Yo tengo una propiedad que sea inestable. Sí, la presión, la temperatura son clásicas. ¿Sí? La longitud de una mesa, digamos que es algo razonablemente estable. ¿Sí? Pero la temperatura, la presión suelen ser cosas que fluctúan mucho. Entonces, cada método de medida va a tener las siguientes propiedades que lo van a caracterizar y van a decir qué tan bueno es. ¿No? Primero está la precisión. Eso ¿qué es la precisión? Es qué tan repetitiva es mi medida. Si yo mido 10 veces, qué tan parecidas son esas 10 medidas entre sí. Podría pasar como acá, que yo póngase que el blanco es el valor real, ¿no? La longitud real de mi mesa, por ejemplo. Bueno, si todas mis medidas, repito, hago 10 medidas y todas dan un valor cercano entre sí, bueno, yo diré que mi método es preciso. Acá, por ejemplo, son todos cercanos entre sí, acá son todos cercanos entre sí, pero acá estoy diciendo que medí 10 veces y me dieron resultados muy distintos. Lo mismo acá. Estos dos son métodos imprecisos o de baja precisión o de menor precisión que estos dos, donde la precisión, siempre que mide, me da valores parecidos. Después está la exactitud, es qué tan cerca estoy del valor verdadero del sistema. ¿Sí? Por ejemplo, acá si el valor del sistema es el centro de la diana, esto es un sistema que además de ser preciso, es exacto. Este es preciso porque todos los puntos me caen, todos los intentos de medida me dan más o menos el mismo valor, pero está lejos o está separado del valor real. Este es exacto, ¿por qué? Porque en promedio están todos alrededor del centro de la diana, pero están muy dispersos, ¿sí? Entonces es exacto e impreciso. Y este no es ni exacto ni preciso, porque están bastante separados los puntos entre sí y el promedio ni siquiera te da cerca del valor real, ¿sí? El problema de la precisión es algo que es muy importante para un instrumento. El problema de la exactitud, para que no haya exactitud en una medida, el método tiene que estar mal, ¿sí? Porque en principio el objetivo de un método de medida es que los valores que yo obtengo estén en torno del valor verdadero.
¿sí? Más o menos disperso, como acá o como acá, pero si me da esto, significa que mi instrumento está descalibrado. Mi mira, si esto fuera efectivamente un tiro al blanco, significa que mi mira está corrida, ¿sí? Siempre que yo la apunto acá, le estoy pego a un costado. Bueno, en todo caso, tengo la mira corrida, entonces mi instrumento ya está mal. En estos casos puede ser que mi mira esté perfecta y simplemente yo acá tengo en el de abajo más pulso que en el de arriba, entonces hablo de mayor o menor precisión. Pero la falta de exactitud suele ser un defecto del método de medida, ¿sí? Y que debería ser solucionable, ¿sí? Esto, en cambio, tiene un límite en general. Después está la sensibilidad, cuál es el mínimo valor que yo puedo medir. Con una regla normal, el mínimo valor que yo puedo medir es 1 milímetro. Bueno, esa es la sensibilidad de mi regla. Y después está la resolución, que es la separación la mínima separación entre medidas, están muy relacionadas una con otra, ¿sí? Entonces, que también en el caso de una regla es 1 milímetro. La mínima diferencia que yo puedo notar en un objeto, o medio milímetro si quieren, si cae entre medio de dos líneas. ¿Sí? Una cosa es el mínimo valor y otra cosa es la mínima variación de ese valor. En general está relacionado. Típicamente la sensibilidad es la resolución respecto al cero, ¿sí? A la nada, al valor nulo. Bien, acá tenemos ejemplos. Entonces, si yo lo que dibujo es la densidad de mis medidas, ¿no? Es como hago un histograma, ya vamos a ver bien cómo se hace eso, pero dónde me caen las medidas, si este es el valor verdadero que yo quiero, elijo dónde me caen las medidas, entonces mis medidas uno espera, si hay exactitud, que caigan en torno del valor verdadero, que sería este que está acá. Este es el valor que yo quiero medir. Ahora, si yo la tengo corrida, todas mis medidas caen alrededor de un valor que no es el verdadero, bueno, yo tengo una exactitud baja. Acá diría que es alta, pero en realidad es una mala exactitud. Yo quiero que me caigan alrededor de este. Ahora, puede ser que caigan alrededor del valor verdadero, pero después la precisión me va a decir qué tan ancho es esta distribución. Si caen muy dispersas o caen todas concentradas sobre el valor verdadero. De nuevo, acá no tengo ni precisión ni exactitud, porque, por ejemplo, están todos los tiros corridos respecto del centro y además muy dispersos. Acá tengo precisión, pero sin exactitud, porque eh, siguen estando corridos del centro, pero están más juntitos. Acá tengo exactitud, pero sin precisión. O sea, están en torno del valor verdadero, pero muy dispersos, y acá tengo las dos cosas. Entonces no es lo mismo decir que un método es exacto a decir que es preciso, o que es un instrumento. Bien, entonces cuando tenemos que expresar el resultado que obtenemos de la medida, tenemos que hablar de las cifras significativas. Como dijimos, no podemos expresar infinitos valores y muchas veces no tiene sentido, ¿sí? En general, la cantidad de cifras que le ponemos a nuestro resultado depende de cuál sea nuestra incerteza. Y la incerteza también puede tener un montón de cifras. Hay una convención que es general, que se usa en ciencia, que es las incertezas se reportan con una o dos cifras. No más. En general son dos, a veces pueden ser una. Puede ser una. Pero digamos, no es mágico esto, es una convención. Como que hay una convención entre la comunidad científica que reportar más de dos cifras de incerteza no tiene mayor sentido. Pero bueno, para algún caso particular se podría ser necesario más o menos. ¿Sí? En ese caso, como dos cifras de incerteza me van a afectar a los dos últimos números de mi... Si mi incerteza tiene dos cifras, va a afectar a los dos últimos números de mi resultado, de mi valor central. Entonces eso me va a poner el límite de cuántas cifras tiene mi valor central, porque más allá de las dos que están afectadas por mi incerteza, no tiene sentido reportar. Vamos a ver ejemplos. Los ceros a la izquierda, o sea, los ceros que están a la izquierda del primer número que no es un cero, no se consideran cifras significativas. Ahí significa que usé mal la notación científica y no estoy usando la unidad que corresponde o la potencia de 10 que corresponde, y la primera cifra en general esperamos que sea no nula, ¿sí? Entonces los ceros a la izquierda no cambian la cantidad de cifras significativas. Por ejemplo, reportar 0,0023, las cifras significativas son el 2 y el 3. Hay dos cifras significativas. En general acá lo que correspondería, para no desperdiciar espacio y notación, es reportar 2,3 por 10 a la menos 2, notación científica, ¿sí? O si tengo una unidad, usar una unidad. Si esto está en metros, me convenía posiblemente reportarlo en centímetros, ¿sí? Que tengo que correr dos cifras. Perdón, me equivoco. Es 2,3 por 10 a la menos 3. 1, 2,
3. 2,3 por 10 a la menos 3. Entonces esto serían 2 milímetros, 2,3 milímetros. Sería la mejor forma de reportarlo. Entonces estos ceros a la izquierda intentaremos evitarlos en general porque es un desperdicio de espacio. A menos que sirva para comparar con algo que no tiene esos ceros a la izquierda. Entonces ahí sí, pero si no, intentaremos evitarlo. Los ceros a la derecha sí importan y ya vamos a ver por qué. Porque uno diría, ¿por qué? Si es un cero no tengo por qué ponerlos. Es el mismo número con y sin este cero. Es cierto. Pero lo que me está diciendo es que si yo reporto 0,00230, significa que yo estoy diciendo que mi certeza recién actúa acá. No es lo mismo poner hasta el 23 que poner hasta el 0, porque si pongo el 23 significa que mis dos cifras de incerteza me afectan el 2 y el 3. Así que ahora, si pongo 230, significa que mis dos cifras de incerteza me afectan al 3 y al 0. ¿Sí? Entonces, en un caso, mi incerteza está afectando, por ejemplo, que estos sean metros, a los milímetros y a las décimas de milímetro, y en otro caso están afectando a las décimas de milímetro y a las centésimas de milímetro. Entonces acá tengo tres cifras significativas. Ejemplo, por ejemplo. Este número, 1,2356, tiene 5 cifras significativas, no tiene cero izquierda. ¿Sí? Todas estas, si yo lo reporto así, las 5 son significativas. Después vamos a ver por qué, cómo esto se corta por la incerteza, cuando tengo que reportarlo correctamente con la incerteza. Este número, 3,250 por 10 a la menos 9, tiene 4 cifras significativas. Lo que hice fue justamente limpiar los ceros a izquierda usando la notación científica, pues si no acá te debería poner 0,000003250. Y este tiene una sola cifra significativa, que es el 2, porque los ceros a izquierda no suman, y en realidad a mí me convendría reportar esto como un 2, 3, 4, 5, 2 por 10 a la menos 5. Bien, como insisto, la convención es que se usan dos o una cifras de incerteza, van a ser o una o dos las cifras que están afectadas por ese error. ¿Sí? Pero no, por ese error no, por esa incerteza. En la práctica, esto se los tengo que decir porque va a pasar, se les dice error a la incerteza y eso lleva al error de considerar que son fruto de equivocaciones. No, son incertezas, son cosas que no sabemos hay muchas razones, pero no son errores. Lo que pasa es que es lo más extendido y más corto decir error que incerteza, entonces la mayoría nos van a escuchar cuando nos relajamos e inclusive en el texto científico van a escuchar que se le dice error a la incerteza. Bueno, entonces si el valor que tengo que reportar es un tiempo, por ejemplo, un t igual a 1,23786 más cifras, segundos, y la incerteza absoluta que tengo sobre este valor es delta t, también en segundos, 0,154678, ¿sí? Bueno, ¿cuál es las primeras dos cifras significativas de mi incerteza? 1 y 5, 0, digamos, los que están después de la coma, la décima y la centésima. Entonces, esto afecta al 2 y al 3. El 1 afecta al 2 y el 5 afecta al 3. Entonces, lo que tiene sentido, no tiene sentido reportar las cifras que vienen después, porque estas dos ya están afectadas por el error, por la incerteza. Entonces, lo que corresponde reportar es 1,24, porque redondeo, no trunco, redondeo, porque 237 está más cerca de 1,237 está más cerca de 1,24 que de 1,23. Si yo corto acá y pongo 1,23, estoy diciendo algo que está más lejos. Tengo que agarrar el número que esté más cerca. Entonces 1,24 más o menos 0,15. ¿Sí? Acá redondeé a 0,15 porque el 4 es menor que 5. Entonces este número 0,154 está más cerca de 0,15 que de 0,16. ¿Sí? Entonces, el número que voy a reportar es 1,24 más menos 0,15 segundos, que en notación moderna se pone 1,24, 15, porque este 15 se sobreentiende que afecta a estas dos cifras que están acá. Eso sí, reporto con dos cifras de incerteza. Si reporto con una cifra de incerteza, tendré que redondear esto a la primera cifra afectada por la incerteza, que va a ser como si es una sola cifra significativa de incerteza, va a ser 0,1. Acá como tengo el 5 podría ir para el 0,2 o para el 0,1, pero bueno, vamos a elegir el 0,1. Y entonces el 0,1, este 1 me afecta a este 2, así que voy a reportar 1,2, redondeé, porque esto es 1,23, el 3 es más chico que el 5, así que lo redondeo a 1,2, más menos 0,1, que se reporta 1,2, paréntesis, 1. Esto después lo vamos a repasar cuando lo tengan que hacer,
Vamos a tener que repasarlo porque entiendo que así en el aire es medio confuso. Bien, el redondeo, que insisto, no hay que truncar, se redondea, hay que elegir el número más cercano que tenga la cantidad de dígitos que yo quiera usar. ¿Sí? Y en el caso que esté en el medio de dos números con esa cantidad de dígitos, elijo el par. ¿Por qué es esto? Es para no elegir siempre hacia el mismo lado. A veces el par va a ser el más grande, a veces el par va a ser el más chico. Podrías elegir siempre los impares, pero bueno, siempre los de una paridad para que para que se repartan y a veces elija para arriba y a veces elija para abajo. Porque si no voy a estar siempre cometiendo errores por exceso o por defecto y eso en acumulación me puede cambiar mucho el resultado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el número 13,95 y quiero reportar solo dos cifras, porque son las que están afectadas por la incerteza, lo voy a redondear a 14, que es el número de dos cifras significativas más cercano a 13,95. Si quiero reportar tres cifras, voy a reportar 14,0. La duda estaría acá. Si me corresponde 14,0 o 13,9. Sí, lo voy a reportar. Pero bueno, como la convención es reportar el que termina en par, 9 es impar, 0 es par, elijo este. Tengo acá 22.805. Quiero reportar dos cifras significativas. Bueno, lo redondeo a 23.000. Ahora, si quiero tres cifras significativas, lo redondeo a 22.800. ¿Sí? Me limpio este. Y si quiero cuatro cifras significativas, lo redondeo hasta 22.800 de nuevo, porque es lo mismo, porque ese 5 también vuela. Bien, y como ejemplo de esto, y para terminar la clase, vamos a ver el otro extremo. Estamos ustedes arrancando una carrera de física, vamos a ver algo que yo tampoco me manejo. Hernán, profesor Wolver, está en este tema, pero me pareció, le robé esto de su clase, me pareció un buen ejemplo y además interesante para que vean que esto existe y que esto se usa todo el tiempo en la física moderna. Esto que ven acá es la receta del universo, como lo conocemos. Se llama modelo estándar. Son todas las partículas que conocemos que existen, partículas en un sentido muy amplio, no son todas materiales. Con esto se hace toda la materia que conocemos. Después está la materia oscura, la energía oscura. Pero bueno, otro problema. Con esto hacemos toda la materia normal que conocemos. Y la ecuación que rige la interacción entre estas cosas es esto, que no vamos a ponernos a explicar ahora porque no tiene mayor sentido, pero cada uno de estos términos nos dice qué tipo de interacciones puede haber entre estos objetos. ¿Sí? Este es el lagrangiano del modelo estándar. Venden remeras con esto, impreso y todo. Y estas son las partículas que existen en el modelo estándar. Tenemos los quarks, tenemos los leptones, como el electrón, el bosón de Higgs, que se descubrió se confirmó su existencia hace unos 10 años, y las fuerzas. ¿No? Bien, a lo que voy es que este modelo, estas ecuaciones, predicen cuáles son las masas de estos objetos. ¿Sí? Yo digo, bueno, yo creo que estas cosas interactúan así, y si interactúan así, para que esto cierre y funcione y se corresponda con lo que yo veo en el universo, las masas de estos objetos tienen que ser tales valores. ¿Sí? Entonces, mi modelo teórico me está dando, me está indicando cuánto tienen que valer las masas de cada uno de estos objetos. En particular, el modelo estándar predice una masa, por ejemplo, para el bosón W, este que está acá. Veamos lo que pasó. En 2021, hace muy poquito, hace un par de años, esto se viene, obviamente cuando está el modelo que predice un valor experimental, un valor real, lo que se hacen es hacer experimentos para tratar de verificar que ese sea el valor efectivamente en la naturaleza de ese objeto, de esa magnitud. Bueno, eso se hace utilizando lo mejor que tenemos, los mejores aparatos que tenemos, se hace en muchos lados, se hace en paralelo y cada vez se hace mejor. ¿No? Cada vez tenemos mejores instrumentos y cada vez podemos expresar un mejor resultado experimental. Y hace un par de años resultó que se volvió a medir la masa del W y dio algo que no era compatible con
el modelo estándar. ¿Qué pasa con el modelo estándar? Lo amamos al modelo estándar. Es lo mejor que hemos hecho en nuestra vida de científicos. Funciona muy bien en la mayoría de las situaciones y lo venimos construyendo hace mucho tiempo y se han hecho muchas pruebas sobre su validez y las ha pasado a todas. Entonces, lo queremos mucho. Y si algo aparece que contradice el modelo estándar, uff, va a ser, todo un evento. Porque significaría que algo en lo que confiamos y nos basamos hace muchos años para describir la naturaleza podría estar fallando y bueno, en ese caso habrá que hacer algo nuevo. Entonces pasó hace un par de años que la predicción teórica del valor de la masa del bosón W es de este número. A ver si lo leo bien: 80.357 más menos 6 megaelectronvolt. ¿Qué es esto? Es una unidad de energía. Seguramente habrán escuchado que hay una equivalencia entre masa y energía dada por la relatividad de Einstein, la relatividad especial, que es que la masa de una partícula es igual, eh, perdón, la energía de una partícula es igual a su masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, cuando se trata de estas cosas, como en los experimentos que se utilizan, que se realizan para medir y para estudiar estas partículas, que son básicamente, en la mayoría de los casos, chocarlas entre sí para que se panzurren y escupan cosas para los costados y vemos qué sale de esos pedazos. Esos son los experimentos de partículas de alta energía, eso es lo que se hace en el Atlas. Se chocan partículas de altísima energía, altísima velocidad, para romperlas y ver qué hay adentro. Es básicamente eso. Bueno, como ahí hay mucha conversión entre energía y masa, energía y materia, en general se mide la masa de los objetos en energía, en unidades de energía, como el electronvolt. Y esto es un mega electronvolt, que significa 1.000.000 de electronvolts. Bueno, entonces la masa del bosón W, según la teoría, según el modelo estándar, debería ser de 80.357 más menos 6 megaelectronvolts. Hasta 2002, fíjense que acá se venían haciendo, no están los años, pero durante muchos años se venían haciendo por diferentes experimentos. Estos son las iniciales del experimento. Diferentes experimentos que nos indicaban ciertos valores para la masa del bosón W. ¿No? Se hizo este que dio 80.478 más menos 83, o sea, por acá no toca, no es compatible. Este es el valor teórico, ¿no? Standard model significa esto. Este es el valor teórico, este es el valor. Y este experimento no dio compatible con el valor teórico. Bueno, es un experimento más viejo, veremos qué pasó ahí. Pero después se hizo otro experimento y dio, fíjese, este es el valor central que dio el experimento y este es el más menos. La barrita es la barrita de incerteza. Significa que yo puedo asegurar con algún grado de certeza que mi valor, el valor que yo mido, está en algún lugar de por acá. Veremos después que es más probable que esté en el medio y menos probable que esté en los bordes, pero en algún lugar de por acá. Después se volvió a medir con otro experimento y dio sí compatible el intervalo que me dio como resultado experimental, fue compatible con el valor teórico. Volvió a pasar lo mismo. Acá esta vez no, dio demasiado bajo, pero después sí volvió a pasar lo mismo. Acá no dio, pero fíjese que el valor no varía demasiado, ¿sí? Son 80.478, 80.472, 80.300. El valor está más o menos igual y va variando bastante la incerteza. Fíjense por qué, porque hemos hecho experimentos cada vez mejores. Y los últimos experimentos que se hicieron con los mejores equipos daban todos compatibles con la teoría. ¿Sí? Fíjense, el valor estaba por acá y esto toca el valor de la teoría. Y después, de nuevo acá en el Atlas. Hasta que en 2022 se hizo un experimento en el Fermilab con muy poca incerteza, una incerteza muy pequeñita. El valor es más o menos el mismo, porque dio 80.400, ¿sí? 33, pero la incerteza es tan pequeñita que ya lo hace totalmente incompatible con la teoría. Ya está muy lejos esto. Todo lo demás estaban en el peor de los casos estaban cerca. Este está muy lejos del valor teórico. Lo hace, en principio, incompatible y nos estaría diciendo que nuestra teoría está mal, porque la única verdad es la realidad y si este experimento está bien hecho, el valor que se mide es este, bueno, y la teoría dice que es otra cosa, la que está equivocada es la teoría. Por ahora, como lo queremos mucho al modelo estándar, están revisando, fíjate, esto pasó hace muy poquito y todavía está revisando este valor, a ver si capaz que se equivocaron a calcular esa incerteza y en realidad es más grande y lo hace compatible con la teoría. ¿Sí? Todavía hay que revisarlo porque, bueno, es muy fuerte tirar abajo el modelo estándar, que es algo que nos viene funcionando hace, no sé, 40, 50 años. ¿Sí?
Sobre todo desde que el modelo estándar predecía la existencia del bosón de Higgs, que es el que le da masa a las partículas, y efectivamente apareció el bosón de Higgs. En un momento se hicieron experimentos para buscarlo y apareció en uno de esos choques. Se pudo resolver que existía el bosón de Higgs. En uno no, en varios. Muy bien, entonces para cerrar, lo que les tiene que quedar, lo más importante, es que todo resultado experimental se debe contener obligatoriamente los siguientes elementos. Yo, por ejemplo, en este caso, una longitud en metros, bueno, tiene que tener el valor central, que va a incluir, de nuevo, lo voy a expresar hasta uno o dos números afectados por la incerteza. ¿Sí? Si yo digo que mi certeza tiene una sola cifra, bueno, hasta el primer número afectado por la incerteza. Si mi incerteza tiene dos cifras, hasta el segundo número afectado por la incerteza. Tiene que estar la incerteza, si no, es un cero, se van a la casa. Esto no se lo olviden, jamás se lo tatúan. ¿Sí? En esta materia no se aceptan valores sin incerteza. En notación moderna se escribe así, y afecta significa que acá si tengo dos, afecta a estos dos que están acá. Si tuviera uno, afectaría solo al último, y si tuviera tres, afectaría a los tres. ¿Sí? Es un más menos este valor con los ceros y las comas necesario para que afecte a estos de acá. Y obviamente, es una materia experimental. Vamos a medir magnitudes físicas. Las magnitudes físicas tienen unidades, no son numeritos sueltos. Eso se hace en matemática. Las magnitudes físicas tienen unidades que nos dicen justamente que es una magnitud de longitud, porque tiene un metro. Otra cosa que es inaceptable en esta materia es que no tenga la unidad. Eso acuérdenselo. Muy bien. Eso es todo por ahora. Esto cierra lo que vamos a discutir el viernes 15. Así que nos vemos ahí.